Bien amigos, de retorno aquí en el programa, estamos nosotros ya entrando en la segunda parte con el tema prometido, también importante, muy trascendente. Estamos nosotros con la familia policial en estos conflictos sociales. ¿Qué es ser policía en el Perú? Quien les habla tiene un pasado policial con mucho orgullo, Guardia Civil, mi promoción Los Delfines, les mando un abrazo nuevamente. Este programa está dedicado hacia ustedes y a la familia policial en general, sí, a la abuela, a la mamá, a la tía, a todos los que componen la familia policial, porque en verdad, usted que es ciudadano, vecino, ¿sí? Usted que es una persona con derechos civiles, con todas las cosas que pasan y necesita su policía. Pero una policía en la percepción, en el imaginario, que solamente lo tilda de corrupto, abusivo, ¿no? Aprovechador, infame, creo que hay que cambiarle el formato. Preocupa, en una sociedad donde la policía no está a la altura de las necesidades de la población, preocupa. Sí existen malos policías, pero por supuesto. Sí existen corruptos dentro de la policía, pero por supuesto. Pero existe gente buena, que es la mayoría, que es gente sana, que tiene sueños, expectativas, que quiere crecer. Quien habla perteneció a la policía y vestió el uniforme como estas personas que normalmente transitan en un patrullero a pie y también ha perseguido delincuentes, claro que sí. Y uno tiene derecho a seguir creciendo, evolucionando, pero no se olvida de sus raíces. Y yo creo que hoy día la Policía Nacional necesita un apoyo moral, necesita un apoyo importantísimo en la salud integral. ¿Cuántos policías están muriendo hoy día? No quiero ni acordarme la estadística, pero los hospitales están rebasados, los hospitales de policía no caben. Entonces no hay camas UCI. Toda la misma historia de carencias en el sector salud en general y que la policía no es inmune. Entonces, este programa, este pequeño espacio va dedicado para ustedes, amigos policías, porque necesitamos que la gente los vaya entendiendo cada vez más. El joven que puede apostar, ¿verdad?, en la creencia de que existe una policía legal, leal y sobre todo de protección, seguridad que todos necesitamos ante esta barbarie y la inseguridad ciudadana que tenemos que seguir bregando por ella. Entonces, estamos con nuestro siguiente invitado, es el doctor Humberto Castillo, médico psiquiatra. Él es titular del Instituto Nacional de Salud Mental y que tiene que ver justamente con estos eventos a nivel general, social, y que como protagonista tiene al policía. Doctor Humberto Castillo, si usted me está escuchando, muy buenos días. Gracias por participar acá en el programa Aliento Familiar. Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Y sí, con gusto participando en el programa para poder compartir algunas reflexiones, alguna información sobre el tema que se está tocando. Correcto. Reflexiones, doctor. Eso es lo que necesitamos. Hace un momento hablábamos con la colega Raquel Ruiz y ella hablaba de la salud mental, un poco el enfoque general, incluida este fenómeno de la pandemia, que es un eje transversal en este momento, es el pan de cada día, el COVID por todos lados y en todas circunstancias. Pero atender un ratito, doctor Castillo, la atención y mirar a la institución policial, porque nosotros salimos y queremos ver un policía por lo menos mínimamente que irradie cierta protección y seguridad. Pero la gente está perdiendo de vista muchas veces el valor incalculable que tiene la policía y la función policial. Entonces, ¿cómo vive un policía desde la salud mental? Usted que es especialista en el tema también, doctor, ¿cómo desde la psiquiatría, desde la medicina y de instituciones como usted lidera, puede percibir el fenómeno cuando el policía es avasallado, es cuestionado, es criticado, ¿no es cierto?, es señalado con el dedo y muchas veces de manera injusta? Su percepción, doctor, por favor. Sí, así es, Alberto. En realidad, digamos, todos estamos viviendo esta pandemia, este confinamiento, y de hecho esta es una situación diferente y estresante para todos, ¿no? Sin embargo, para el policía es algo especial, más aún, e incluso, por ejemplo, en términos de estadísticas, se encuentra que los policías sufren entre el 30 y 70% más de ansiedad, de depresión que la población general. Los estudios son variables en esto, pero en ese rango nos movemos, ¿no? Entonces eso significa que el policía experimenta un mayor nivel de estrés, una mayor dificultad para adaptarse a un entorno porque está justamente en esta primera línea.
Sobre esto hay que considerar entonces un poco el tema del propio trabajo que realizan, las condiciones de la propia organización, ¿no? Y el aspecto también cómo la sociedad ve y se relaciona con sus policías. Entonces todos estos factores están asociados. En el trabajo en sí, ahí podemos ver pues que el policía está, digamos, expuesto a una situación de un riesgo que no lo conoce del todo, ¿no? El policía está más acostumbrado, digamos, a lidiar con temas como la delincuencia, con temas de seguridad ciudadana propiamente, pero al enfrentarse a un enemigo invisible, digamos, que no está en su dominio, que no sabe cómo se comporta este agente, entonces resulta esto en mayor angustia, mayor temor y, por cierto, también mayor exposición. Y eso explica el hecho de que muchos policías se han infectado, contagiado, enfermado y muerto, ¿no? Así y eso es como un círculo vicioso en términos de ansiedad, porque al ver que los compañeros se enferman y mueren, genera esto también más miedo, más ansiedad. Y claro, todo eso hace que el trabajo del policía en el enfrentamiento de esta pandemia sea realmente un trabajo de mayor riesgo. Ahora, a eso hay que agregarle el tema ya de la propia organización policial y de la forma del trabajo del policía, ¿no? Que también hay que considerar. Así es. Doctor, usted hablaba de un incremento estadístico seguramente diferenciado de la población civil, porque yo me pongo a pensar, sentido común, el policía se levanta, tiene la responsabilidad de cubrir un servicio en determinada hora y a diferentes horarios, tiene que cuidar su arma de reglamento, tiene que estar con el sumo cuidado de la delincuencia porque es un foco de atención el uniforme, tiene que tener cuidado con este invisible, ¿no? Este agresor llamado virus, tiene que tener cuidado en sí con el sistema de seguridad en general porque le puede atropellar hasta un carro, una moto, qué sé yo, cosa que sucede. Entonces, hay una carga emocional fuerte. Ese es en el policía. Pero la pregunta va, doctor Castillo, extensiva a la familia, los padres, los hermanos, sabiendo que tiene un familiar policía, ¿cómo esto va extendiéndose también un estrés crónico, un estrés que los pone mal, los pone en desventaja? ¿Una persona se puede habituar tanto tiempo viviendo en esta magnitud, digamos, los eventos tan fuerte? Sí, de hecho hay un estrés continuo, permanente, como tú lo defines. En realidad, cada día el policía enfrenta pues una incertidumbre, Así ¿no? es. Y eso, la incertidumbre se suele acompañar de ansiedad. Claro, también tenemos el hecho de que los policías también tienen una cierta preparación para enfrentar estas situaciones, digamos, ¿no? Pero este cambio de agente agresor es, como lo decías, invisible y entonces puede acechar en cualquier momento y no tienen el control. Así es. Y eso hace un poco más de incertidumbre que se extiende a la familia. Pero más aún vive un escenario también, porque claro, la institución policial, por ser propio de estas instituciones, hay un nivel de jerarquía y de ejercicio fuerte de la autoridad, digamos, lo cual al policial está, digamos, bajo una pirámide de mando, ¿no? Que le restringe también sus grados de libertad y tiene que de alguna manera obedecer estas órdenes. Así es. Y eso también es un condicionante para el estrés. Correcto. ¿No? Tiene que simplemente acatar las órdenes y claro, eso genera también una situación de estrés. Correcto. Y más aún con lo que decías tú de hace un rato, ¿no? Que estamos en una sociedad también que tiene una valoración tan inestable, tan ambigua frente al policía. El policía un rato es el héroe, ¿no? Todos agradecemos al policía cuando nos ayuda, cuando nos resuelve un problema, pero luego comete un error y también él recargamos toda nuestra frustración, nuestra furia. Así es. ¿No? Entonces,
el policía pues está en esa fluctuación entre el respeto, pero también por otro lado el abuso del personal civil, o sea, lo que hemos visto con frecuencia que ocurre con las policías, por ejemplo, estas personas que terminan atropellándolos. Entonces tenemos una sociedad que en algún momento lo reconoce y lo aplaude y en otro rato lo critica, digamos, pasan de ser los héroes a ser los villanos. Exacto. Y esta forma ambivalente de la sociedad de relacionarnos con nuestra policía también es un factor que va a influir en su autoestima, en su seguridad y, por cierto, en su salud emocional, ¿no? Ok. Doctor, tenemos una pregunta de nuestros participantes aquí en el programa. Es Victoria de San Juan del Lurigancho. La escuchamos, por favor. Buenos días, señores del ente familiar. Les habla Victoria de San Juan del Lurigancho. Me gustaría que respondieran estas interrogantes. ¿De qué manera considera que las relaciones familiares se han visto afectadas en esta pandemia? ¿Y consideran ustedes que los nuevos hábitos generarán un cambio actitudinal en las relaciones familiares a largo plazo? Gracias por sus respuestas. Ok, es una pregunta general, doctor. ¿Qué hacer el hábito, relaciones familiares en estas circunstancias? Evidentemente la policía está inmersa también en este contexto. ¿Cuál sería su respuesta, doctor Castillo? Así es, este cambio en el régimen de vida, en la forma de vivir, centrado en el tema del confinamiento, de pronto el espacio público se tornó como en peligroso, riesgoso, y el espacio familiar, el espacio doméstico, se convierte pues en el refugio de todos, ¿no? Entonces esto sí está llevando a una reconfiguración de las relaciones familiares, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el tema de compartir el espacio, que a veces es pequeño, compartir los recursos, que muchas veces también son escasos, ¿no? Que se tiene que compartir entre el niño que tiene que atender su clase, el padre, la madre que tienen que atender el trabajo también desde la casa, aparte de manejar, digamos, la cuestión de la economía familiar, que también está venida a menos, así es. El abastecimiento de los recursos también que están venidos a menos. Entonces hay una situación de alta tensión para la familia. Frente a esto estamos viendo como dos fenómenos, ¿no? Uno de mayor integración de la familia, o sea, vamos viendo, por ejemplo, que muchas familias han logrado ponerse de acuerdo, comunicar, hablar entre ellos, acordar, distribuirse los espacios, los recursos de una manera más racional, ¿no? Compartir, digamos, ¿no? Y en otras familias sí se ha profundizado un poco la tensión, ¿no? Correcto. Incluso muchas familias han eclosionado. Hay muchas parejas que se han separado, ¿no? Sí. También los hijos, algunos ya un poco más grandes, pero han salido de las casas, otros han vuelto. En realidad hay un tema de organización familiar que sí está muy intenso, digamos, a veces integrándose, a veces desintegrándose. Desintegrándose, así es. Sí, doctor, y la familia, por cierto, también está sufriendo esta situación, ¿no? Exactamente. Tenemos una comunicación de Roberto de la Molina. A ver, le escuchamos, por favor. Buenos días, soy Roberto Villajuan de la Molina. Quiero saber qué se hace con la policía corrupta, doctor. Por favor, quiero saber esa información. Gracias. Ok. ¿Qué se hace con el policía corrupto desde el punto de vista de su salud mental? ¿Qué tendríamos que hacer, doctor? ¿Se podría esta persona, reformar? Sí, de hecho es importante, y digamos lo que estamos viendo en los últimos años es una mayor disposición de la sociedad en conjunto de superar la corrupción. O sea, la corrupción ha penetrado todas las instancias públicas, ¿no? O
sea, muchas de las instancias públicas se manejan como si fueran instancias privadas, ¿no? Y eso es en sí la corrupción, ¿no? Y eso ha permeado muchas instituciones y entonces estamos en un proceso de separar ahora, y es muy importante que la ciudadanía hagamos este control de la corrupción, en particular en el tema de la policía. Creo que sí, es importante determinar a la policía corrupta, no separarlo y todo eso, pero también creo que es importante que la sociedad, con nuestra conducta, contribuyamos a reducir la corrupción en general de la policía. Porque claro, a veces son nuestras propias conductas, por ejemplo, en el tráfico, cuando ocurre alguna situación de alguna falla en de que alguien infringe la regla de tránsito, es muy común este tema de buscar corromper a la autoridad, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de los policías, pero hay un tema también de la sociedad, y esto tiene que ir avanzando progresivamente. En buena cuenta, doctor, disculpe, en buena cuenta la pregunta obedece, seguramente es una inquietud razonable, pero la respuesta sería que el policía corrupto no necesariamente es un problema de él, es un problema abierto de estructura social. Entonces usted, que es amigo policía ya corrompido o es corrompido, seguramente es producto o hechura de un tejido social que no es de ahora, doctor, y que de alguna manera necesita también una ayuda profesional. Desde ese punto de vista, doctor, usted representa una institución de la salud mental. Con el hospital de policía, los hospitales de policía, ¿hay algún nexo, comunicación, coordinación, asesoría para que en verdad el policía se sienta respaldado? Porque en buena cuenta, doctor, los hospitales de policía carecen de muchísimas cosas y los policías están desprotegidos no solamente por el COVID, por esta situación de la pandemia, pero sobre todo mentalmente no le veo, salvo que usted me corrija, que el instituto del cual usted representa de salud mental tenga una coordinación, capacitación, insisto, asistencia a los profesionales de los policías, porque no le vemos, o estoy equivocado, doctor Castillo. Es correcto, Alberto. Mira, el tema de la salud mental como preocupación pública es relativamente nuevo, ¿no? O sea, la gente hemos venido pensando toda la vida de que el tema de la salud mental es un tema de cada uno con sus emociones, sus sentimientos, sus miedos, sus cóleras, sus penas. Se entendía que es como parte de la vida y cada quien tenía lo que tenía y no se podía cambiar, ¿no? Luego es relativamente reciente con el desarrollo de las neurociencias que vamos encontrando que, por ejemplo, una persona que está demasiado triste no es porque le esté pasando algo en la vida, sino porque su sistema emocional no está trabajando bien, y finalmente hemos encontrado que sí lo podemos reparar. O sea, podemos hacer que las personas que están en estados de tristeza o de miedo muy alto, eso lo podemos reducir y devolverle a la persona una tranquilidad. Ya, pero y todo esto utilizando, digamos, técnicas también psicoterapéuticas, psicológicas y también farmacológicas. Pero esto todavía no termina de ser una herramienta y una oportunidad para toda la población. Se ha estado manejando de forma todavía muy restringida, y la propia salud mental antes se enfocaba básicamente a los problemas severos, tipo perder la razón, y el mecanismo principalmente era encerrarlos en un hospital, ¿no? Eso ya va siendo parte del pasado. Así es. Y estamos como en una reforma de salud mental. Correcto. Y esta reforma de salud mental se basa en tener servicios de salud mental más cerca a la gente, y que son los centros de salud mental comunitarios, que ahora ya en el país tenemos cerca de 200. Está y que, funcionando. por ejemplo, en Lima ya prácticamente en todos los distritos hay uno, en algunos hasta 2, 3. Y esto va a permitir que las personas puedan tener un mayor acceso. Y ahí, incluso ahí es donde es importante que los policías, como cualquier otra persona de la comunidad, podamos
acceder a estos servicios de salud. Ya no se trata de hospitales ahora, se trata principalmente de centros comunitarios. Nosotros como instituto estamos dando apoyo a los centros de salud mental comunitarios para que cumplan esa función. Y con eso nos quedamos, doctor. Yo le agradezco infinitamente, la policía le agradece su versión porque nos ubica desde este plano transversal como es la salud mental, ponerle atención y de aquí vamos a darle el impulso que corresponde. Doctor Castillo, mil gracias por estar aquí en Aliento Familiar. Estaremos en otro momento contactándolo para recibir su información pertinente y oportuna. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en Aliento Familiar. Muchas gracias a ti, Alberto, y felicitaciones realmente por tocar estos temas tan humanos. Gracias. Y un abrazo para nuestros amigos policías que realmente están en la primera línea.